Y bueno, quiero el día de hoy, sin más preámbulo, ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 17, verso 11 al 19. Dice así el Evangelio de Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos este día, pidiendo tu dirección, pidiendo tu pronto auxilio, pidiendo, Señor, que nos ayudes y que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en los corazones, en las vidas, y que el día de hoy, Señor, podamos ser ministrados bajo el consejo de tu palabra. Gracias por cada uno de los que nos acompañan en esta transmisión. Te ruego, Señor, que tu bendición sea en cada uno de ellos y que el día de hoy, Señor, podamos disfrutar este tiempo tan enriquecedor en el día que has preparado para que nos gocemos y nos alegraremos. Gracias porque nos permites estar esta semana, Señor, compartiendo tu mensaje, y rogamos desde el fondo de nuestro corazón que uses este tiempo para que los corazones, las vidas sean animadas, transformadas, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ponte cómodo y podamos el día de hoy disfrutar este tiempo en el que Dios estará hablando a nuestros corazones. La gratitud es un sentimiento, pero también es un reconocimiento hacia otra persona por el favor o el bien que ésta ha hecho en nuestra vida. Ser agradecidos es un acto de voluntad. No estamos obligados a hacerlo. Y la Biblia nos recuerda que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todas las circunstancias. A menudo olvidamos que por muy difícil que sea el momento que estamos pasando, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. El ser agradecido demanda un entendimiento profundo de lo que éramos y de lo que teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Porque la vida sin el Señor no es algo sencillo. La vida sin Cristo es una de las tragedias más grandes que podemos tener. Cuando vivimos sin Cristo, vivimos desorientados. La vida que no se vive en el Señor no tiene un propósito, no hay una identidad. Es por eso que hay tantas preguntas en el aire y pocas respuestas. Pero el que viene a una nueva vida en Cristo entiende perfectamente qué es lo que Dios demanda, espera, y qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Así que las circunstancias nos pueden llevar a la frustración. Las circunstancias, y hablo de circunstancias negativas, nos pueden también someter a una vida de esclavitud. Las circunstancias pueden producir dolor sobre dolor y sobre dolor. Las circunstancias pueden producir también un sentido de frustración. Pero cuando esas circunstancias, por muy dañinas, dolorosas, angustiantes sean, Dios siempre estará ahí para alentarnos y para marcarnos la dirección en la vida. Así que esta demanda va a requerir una honestidad de nuestra parte. Tenemos que reconocer que en Cristo la vida es mejor, es más plena, es abundante. Una y otra vez a lo largo de sus cartas, Pablo está mostrándonos
la importancia del agradecimiento. Él dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios por todo. Esto es lo que Él quiere de ustedes como oyentes en Cristo Jesús. Den siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 57, él dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque esto es lo que Dios espera de nosotros y nosotros estamos muy conscientes de ello, no siempre actuamos siendo agradecidos. El texto de la ocasión nos enseña que el agradecimiento por el favor recibido en la vida de 10 hombres que tenían una enfermedad no fue general, sino que ellos tomaron una actitud contraria a lo que Dios espera de los hombres. Así que el día de hoy yo quiero considerar 3 importantes aspectos de este pasaje para que podamos nosotros reflexionar en la gratitud que debemos mostrar hacia Dios. La Biblia nos enseña en este capítulo 15 acerca de una terrible enfermedad. Para la sociedad en los tiempos de Jesús, la lepra era un símbolo de pecado y se consideraba un castigo por causa de esa acción pecaminosa. Era una enfermedad terrible y era la enfermedad más terrible de la época. No había cura. El leproso tenía que vivir alejado de la sociedad, era separado de su familia, tenía que mantener una cierta distancia entre las personas que no estaban enfermas. Ellos tenían un espacio a las afueras de la ciudad y muchos de ellos eran desamparados por sus familiares. Fuera del mundo de los sanos es en donde estaba su propio mundo. La lepra era además la primogénita de la muerte. Job capítulo 18 versículo 13 nos muestra esta aseveración. La Biblia nos habla también acerca de esta terrible enfermedad que Job tuvo que enfrentar. Así que era una enfermedad sumamente terrible, era contagiosa y afectaba principalmente la piel y además los órganos internos. Producía en la persona una deformación evidente y comenzaba a destruir los cartílagos y cada uno de los tejidos nasales y en las orejas. Se le podían caer las orejas a los enfermos de lepra y estos no sentían. Además, los órganos que se dañaban internamente eran principalmente los pulmones, aunque había otros órganos también que eran afectados por causa de la lepra. El cuerpo de estos hombres enfermos poco a poco se comenzaba a podrir y el olor que producía ese cuerpo era verdaderamente terrible. Y la condición no era alentadora para ellos porque su cuerpo se iba desgastando poco a poco. Pudiéramos pensar que esta enfermedad duraba poco tiempo, pero la realidad es que la enfermedad duraba de 5 hasta 20 años, así que era una muerte lenta, era una muerte que producía dolor, desesperación, desesperanza, y en nuestros días esta enfermedad se le conoce como la enfermedad de Hansen. Aunque hoy podemos nosotros tener la cura, esta enfermedad no deja de ser terrible. Levítico capítulo 13 y capítulo 14 nos dicen de qué manera se debería tratar este padecimiento. En Levítico 13, 45 al 46 leemos, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento de su morada. La condición de estos hombres era de miseria, era una condición hasta tenebrosa. La gente le miraba con desprecio, nadie quería acercarse a ellos, tenían que morir en soledad y en realidad era un tiempo de desesperación en los corazones de ellos. Ellos buscaban el remedio, la sanidad. Ellos intentaban por distintos medios tratar de mitigar el dolor físico que esta enfermedad estaba produciendo en ellos.
Y cuando nosotros leemos la enseñanza de la Biblia, descubrimos que la lepra es un sinónimo de pecado. Así que ya puede usted imaginar que poco a poco la piel se comenzaba a caer, los órganos importantes del cuerpo, las orejas, en algunos de los casos se caían y el leproso ni siquiera se percataba de ello. La enfermedad que se menciona desde el Antiguo Testamento era tratada por los sacerdotes. Así que estos hombres, para prevenir a los sanos, tenían que gritar inmundo, inmundo. Además de que tenían un padecimiento físico, eran etiquetados dentro de la sociedad. Ellos tenían que mostrarse al mundo de su época como personas inmundas. Eran inmundos desde el sentido ritual, pero no eran inmundos moralmente. Así que la condición de estos 10 leprosos en los días de Jesús era una condición que pudiera conmover el corazón más duro de las personas. La situación que ellos estaban enfrentando no se podía ni siquiera desear al peor de los enemigos. El asunto es que ellos desfallecían y se daban cuenta cómo poco a poco iban perdiendo la vida. Toda enfermedad va a causar destrucción, toda enfermedad va a lastimar nuestro cuerpo físico, pero nos va a lastimar de forma integral. Toda enfermedad siempre va a producir dolor en el enfermo, pero también va a producir dolor en las personas que están cerca de ellos. Será un impacto emocional, psicológico, un impacto económico, será un impacto en todas las esferas de la vida. Las enfermedades siempre traerán desesperanza y desánimo, producirán depresión, producirán también en el corazón del hombre congoja. Sin embargo, frente a esta terrible enfermedad, vemos en el relato de Lucas 15 una maravillosa intervención. Cristo interviene en medio de la necesidad. Y es que todos, al mirar una escena tan lamentable como esta, son movidos a misericordia. Y sobre todo nuestro Dios, sobre todo Jesús, siendo Dios y viniendo a predicar y a sanar a los que tenían diferentes dolencias. El texto dice que mientras él cumplía su trabajo ministerial, mientras pasaba por las ciudades de Samaria y Galilea, mientras él estaba haciendo la obra que el Padre le había encomendado, como el Evangelio de Mateo capítulo 9 verso 34 y 35 señala que el ministerio de Jesús se caracterizaba por la predicación de las buenas nuevas. Además de ello, enseñaba y él sanaba a los enfermos. La necesidad en estos hombres leprosos era evidente. 10, aquellos que se acercaron para hacer una petición, y dice el texto que alzaron su voz diciendo: Maestro, Maestro, ten misericordia. Sus palabras fueron cambiadas. Ya no gritaron inmundo, inmundo, sino que ellos reconocieron que estaban frente a aquel que podía cambiar sus circunstancias. Ellos estaban seguros de que Jesús, aquel que había proclamado el evangelio del Señor, aquel que estaba anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, él tenía la capacidad, tenía el poder, porque reconocieron en él la deidad. Vieron que él era el Mesías. Sus frutos eran evidentes de aquellas profecías que en el pasado los profetas habían anunciado, y con voz fuerte, estos 10 leprosos comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si bien el médico Lucas no da un detalle exacto de cuál fue su petición, todos podemos concluir que ellos pidieron sanidad física para su cuerpo, pues su necesidad lo demandaba, pues la condición en la cual se encontraban era una condición que los llevó a clamar a aquel que podía
podía hacer la obra milagrosa en sus cuerpos. Ellos reconocieron en él el poder y reconocieron la deidad de que solo Dios puede hacer milagros sobrenaturales, que solo él tiene la facultad de extender su mano poderosa o de hablar la palabra para que la enfermedad sea deshecha en el cuerpo de los hombres. Creemos en la sanidad divina porque es un mensaje que la Escritura lo aborda. Creemos en la sanidad divina porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Creemos en la sanidad divina en el cuerpo de aquel que padece, porque el Señor tiene el poder y la Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. Y cuando oremos por los enfermos en el nombre del Señor, en la voluntad de Él, estos sanarán. Dios sigue siendo el mismo, no cambia, y su poder se manifiesta en medio de la adversidad y en medio de la enfermedad física. Así que su maravillosa intervención estuvo caracterizada por la obra misericordiosa de su mano. Lo interesante del caso es lo que vemos en el versículo número 14. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y es que los sacerdotes tenían la responsabilidad de dar un diagnóstico en la vida de los leprosos. Ellos decían si estos tenían o no tenían lepra. Pero veamos por un momento las palabras de Jesús. Jesús no les pone algo sobre la piel. Jesús no los toca como en el caso del leproso de Lucas 5:13. Él no fue y puso sus manos sobre ellos. Oh, hermanos, cuán importante es esto. Dios trabaja de maneras diversas. Dios habla y las cosas son hechas. Dios opera y Dios se manifiesta de diferentes formas. El fin de estos métodos distintos es para que no cuestionemos o demandemos a Dios de que siempre haga las mismas cosas. Jesús es soberano. Jesús hace su voluntad en nosotros como más nos conviene. Jesús se manifestará en la vida de los que creen. El poder sobrenatural de Dios se hará presente en la vida de aquellos que claman como estos 10 hombres en necesidad. Frente a las necesidades de la vida, una petición dirigida al Señor puede traer la respuesta a nuestra vida. Si bien no es la respuesta que estamos esperando y anhelamos, siempre habrá una respuesta de Dios a nuestra vida, y Dios siempre hará que las cosas puedan funcionar a nuestro favor. Él nos dará los beneficios que nuestro corazón y nuestra alma necesita. Jesús los miró y los miró con ojos de misericordia y les dio la respuesta que tanto estaban necesitando. Y el texto señala que cuando ellos escucharon la voz del Señor mientras iban, es decir, que atendieron a la instrucción divina, ellos se dirigieron en fe y en obediencia hacia el lugar en donde estaba el sacerdote. Imagino esa caravana de 10 hombres caminando con su necesidad y su enfermedad, mirándoles la gente y la sociedad de sus días, mirándoles con ojos de desprecio, mirándoles con ojos de lástima, la sociedad mirándole y mirando a esa caravana pequeña de 10 hombres leprosos y enfermos que estaban en medio de un momento extraordinario para sus vidas. Dios había hablado, Jesús había dicho lo que tenían que hacer, y ellos se movieron en fe y obedecieron a la palabra y a la voz del Maestro. Y mientras iban en el camino, dice el verso 14, fueron limpiados. La fe y la obediencia siempre traerán un resultado y una cosecha de bendición que nos va a favorecer. Siempre habremos de atender el llamado de Dios y la instrucción divina con obediencia y con fe. Mientras ellos caminaban, el milagro ocurrió. Dios, Cristo, no necesitó de tocarles en este episodio o en esta historia de estos 10 leprosos. Con la declaración de su palabra, con la
la obra maravillosa que Él manifiesta en la vida de estos hombres, con esa declaración de la palabra, el milagro ocurrió. De la misma manera, mientras nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, mientras escuchamos un cántico, mientras estamos recibiendo la palabra, Dios puede hacer maravillas. Dios toca corazones, Dios transforma vidas con el poder de su palabra. Dios ha prometido que haría cosas extraordinarias y sobrenaturales. Su palabra no vuelve vacía. Mientras hoy hablamos la palabra en distintos puntos, en diferentes transmisiones, en diferentes ciudades, etnias, en diferentes continentes, la palabra sigue siendo la misma. La palabra no cambia. La palabra penetra hasta lo más profundo del alma. La palabra de Dios es medicina al cuerpo. La palabra de Dios trae esperanza. La palabra de Dios trae renuevo. La palabra de Dios produce vida donde no lo hay. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios nos da dirección en nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios nos va a mantener en un equilibrio. La palabra de Dios traerá a nuestro corazón el gozo que necesitamos. Cuán dulce, oh Dios, son tus dichos que se pueden pronunciar por mis labios. La palabra de Dios es lo que estamos necesitando. A la voz de la palabra las cosas ocurren. La respuesta puede llegar a nuestra vida. Y estos fueron limpios. Estos recibieron el milagro. Su vida cambió y fue transformada por el poder y la obra del Señor. Así que no podemos nosotros pensar que somos más sabios que Dios. Él actúa de diferentes maneras. Hay momentos en los que Él tocó enfermos como estos leprosos. El hecho de que no les haya tocado en este episodio no significa que Dios estaba rechazándoles al igual que la sociedad de sus días. Jesús estaba obrando de manera milagrosa y nos estaba mostrando que su proceder muchas veces sale de nuestro razonamiento, que la manera en que Él actúa muchas veces es no entendida por nosotros, pero Él sabe lo que está haciendo. Él sabe cómo está actuando, porque Él conoce los tiempos, los corazones, las vidas y las necesidades. Él quiere darnos lecciones en cada experiencia de nuestra vida y habremos de ser sensibles para entender estas lecciones. Y encontramos que si este tipo de enfermedad, como lo es la lepra, es un símbolo de pecado, es lo mismo que había en la vida de todos los que no vivían en el Señor, aquellos que viven alejados y aquellos quienes no se han rendido y no se han arrepentido, tienen este mismo problema en sus vidas. Esta experiencia que estos hombres vivieron es el reflejo de la experiencia nuestra en el sentido espiritual. Aquellos quienes nos hemos rendido y hemos reconocido delante de Cristo nuestros pecados y los hemos confesado, estamos reflejando lo que estos 10 leprosos reflejaban en los días de Jesús. Nosotros éramos estos leprosos y samaritanos. Nosotros estábamos en esta misma condición deplorable, miserable, en esta misma condición en donde espiritualmente producíamos un mal olor. Estábamos muertos y la ira de Dios estaba en nuestra vida, sobre nosotros. Estábamos enemistados con el Señor. Pero cuando venimos y le dijimos a Él: Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. Entonces la petición que hicimos recibió una respuesta desde el cielo. Entonces fuimos transformados y podemos contar lo que significa la nueva vida en Cristo. Vivir sin Cristo es algo que el hombre no puede hacer porque no es el diseño, no debería vivir así. Pero vivir en Cristo es el diseño de Dios para los hombres. Seguirlo a Él, estar en Él,
Es el diseño de ese plan amoroso y redentor y misericordioso hacia nuestra vida. La misericordia y el amor de Dios se manifestó al mirarlos. Estos hombres gritaron: ten misericordia, y el corazón de Cristo se movió en misericordia. Sus ojos miraron a estos 10 leprosos con misericordia, de la misma manera en como nos mira a nosotros, con ese amor inagotable, con ese amor que va más allá de nuestra propia razón. Y en medio de esta terrible enfermedad y de esta maravillosa y misericordiosa intervención de Cristo, encontramos también una actitud correcta. Si bien fueron 10 los hombres que tenían esta necesidad y esta enfermedad de lepra, ellos alzaron su voz y comenzaron a pedirle al Señor, desesperados seguramente, deseosos de mirar la respuesta inmediata en sus vidas, anhelando que ese milagro ocurriera en ellos, queriendo ser parte nuevamente de la sociedad, pues se habían separado de sus hijos, de su esposa, de sus bienes materiales, estaban viviendo en cuevas y abandonados, comían como podían, recibían misericordia, recibían migajas, recibían de lo que les sobraba a otros. Y ellos querían y anhelaban ardientemente que Dios pudiera intervenir en sus vidas. Y dice el texto que cuando ellos iban y fueron limpiados, entonces uno de ellos vio que había sido sanado y volvió glorificando a gran voz. La fe salvadora en este hombre se ve reflejada. ¿Qué movió a este leproso ir delante de Jesús? Lucas 15 nos dice que uno de ellos vio que había sanado. Esto significa que los otros ciegos no habían abierto sus ojos espirituales. Ellos también recibieron la sanidad física en su cuerpo, pero solo un extranjero pudo ser sensible al milagro tan maravilloso que ellos habían recibido. Este ver no es algo solo de la vista, sino fue un ver del corazón. Él vio la misericordia tan grande que Dios había hecho en su vida y regresó delante de Dios, se postró delante de Él y le glorificó. Pues como la Biblia enseña en Juan capítulo 4, llega el tiempo en el que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que han sido más beneficiados son los que son más agradecidos delante de Dios. Y regresó y se postró a tierra y glorificó a Dios con una gran voz. Alzó su voz de la misma manera que alzó su voz cuando pidió misericordia. Ahora vino con un corazón agradecido. De 10, solo uno. De 10, solo fue él y era samaritano, era extranjero. Los judíos tenían un rechazo con sus hermanos samaritanos. Los judíos creían que esta comunidad era despreciable, deshonrosa, impura, indigna. El corazón de los judíos no era un corazón compatible con el de los samaritanos. Y fue un extranjero el que menos hubiesen pensado que regresaría a adorar y a glorificar a Dios y a postrar su rostro en tierra, y su rostro estaba sobre los pies del maestro dándole gracias, y sus labios se abrieron para gritar a gran voz que el nombre del Señor fuera glorificado, y daba gloria a Dios por el milagro que había recibido en su vida. Esto se llama gratitud. Este hombre volvió, este hombre accionó, miró lo que Dios había hecho, recibió su sanidad. Y después de recibir su sanidad volvió al lugar en donde había él recibido ese milagro. Y desde ahí él comenzó a rendirse ante la majestad y el poder de Dios. Y Jesús miró la condición y el corazón de este hombre. Él demostró que poseía una fe salvadora y no como los otros 9. En la vida tendremos que lidiar con situaciones como esta.
Tú podrás ayudar a muchas personas a lo largo de tu vida espiritual, en tu trabajo, en tu empresa. Le extenderás la mano a personas cercanas y a personas que quizá no conoces. Pero de todos ellos solo uno regresará. Solo uno regresará y te dará gratitud y realmente mostrará en su corazón una actitud correcta hacia tu persona. Será agradecida por lo que has hecho. Debemos tener mucho cuidado al no tomar la actitud de los judíos, porque ellos pensaron que tenían el derecho de recibir ese milagro en su vida. Ellos, de forma equivocada y presunciosa, tal vez imaginaron que al ser judíos tenía Jesús la obligación de sanarles, o sencillamente ellos tenían el derecho de recibir esa obra en sus cuerpos. A veces en la iglesia nos pasa de esa misma forma, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia local, como hombres y mujeres que se han arrepentido y han confesado sus pecados ante el Señor. Creemos que tenemos el derecho de recibir la sanidad y los milagros por encima de los paganos o de los que no creen en el Señor. Y cuando recibimos ese beneficio y esa bondad de Dios, nos olvidamos de ser agradecidos con Él. Tomamos una actitud tan equivocada como estos 9 que se olvidaron de Él. Una fe salvadora nos va a llevar al agradecimiento a Dios, y debemos agradecerlo siempre, agradecerle a Él siempre por todas las cosas que hace. Debemos ir ante su presencia, no con una bandera de un corazón prepotente que quiera manipular a un Dios soberano. Debemos ir delante de Dios, nuestro Creador, no con una actitud de arrogancia, sino que tenemos que presentarnos delante de Él, reconociendo quién es, qué hace, por qué lo hace y cómo es que Él actúa hacia nosotros. Debemos saber también que la gratitud es un gesto que debe estar en el corazón de todo creyente. No debemos pensar que por ser hijos de Dios debemos merecer todas las cosas que tienen el título de bienestar. No, vamos a enfrentar momentos amargos también, así como dulces, pero en toda circunstancia tenemos que ser agradecidos. Es más fácil agradecer a Dios cuando las cosas salen como lo imaginamos o lo esperamos, o casi como lo estamos deseando. Es más fácil bendecir y agradecer a Dios cuando estamos siendo llevados por el camino del éxito y de la prosperidad espiritual. Pero qué difícil es agradecer a Dios cuando las cosas no están bien, cuando las cosas marchan muy contrario a lo que nosotros estábamos esperando, cuando fracasamos una y otra vez, cuando nos enfermamos, cuando perdemos importantes inversiones. Cuán difícil es para el hombre agradecer a Dios en medio de los momentos difíciles. Pero el llamado de Dios es a ser agradecidos en toda circunstancia, es a ir delante de Él, pues Él hace una demanda. En el verso 17 dice: respondió Jesús, no son 10 los que fueron limpiados. Y dice: ¿y los 9 dónde están? Él espera que seamos agradecidos. Como Pablo nos insta y nos exhorta en sus cartas, debemos ir delante de Él y agradecer por el bienestar, el beneficio y las cosas que Él ha producido en nuestra vida. Debemos mostrar gestos de gratitud hacia Dios mediante nuestro servicio y compromiso genuino. Debemos colocarlo a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. A veces decimos estar agradecidos con Dios y le relegamos a un segundo plano. Nuestras prioridades son cambiadas por las
las influencias del mundo, nuestras prioridades son modificadas por nuestros propios intereses, pero tenemos que ser agradecidos, no solo de palabra, sino de hecho y de verdad. Tenemos que agradecerle a Dios con todo lo que tenemos. Tenemos nosotros la responsabilidad, pero principalmente tenemos demasiados motivos para venir delante de Él, entrar por sus puertas con acción de gracias, el respirar, la vida de la familia, lo que Él nos ha dado. Todo ello son motivos para agradecer, pero hay un motivo más sublime para mostrar un corazón rendido y agradecido delante de Él, y es la salvación. Eso tiene que ver con la vida eterna, eso tiene que ver con la garantía inquebrantable de que un día vamos a gozar de todo el beneficio que proviene de su mano. No hubo quien volviese ni diese gloria, sino dice el Señor, solo este extranjero, el más menospreciado, este hombre que además de llevar la carga de la enfermedad de lepra, además de tener una necesidad al igual que estos 10, al igual que estar desesperados y clamar con gran voz misericordia, el más vil, el más miserable, el hombre que menos pensaría la sociedad que vendría a agradecer al Señor, fue el más agradecido. Los que más perdón reciben, más agradecimiento deben de tener en su vida. Somos agradecidos con Dios, y aquel que ha estado entre la vida y la muerte es alguien que agradece a Dios por el beneficio de la vida. Aquel quien ha tenido a un hijo enfermo agradece a Dios por la salud de él. Aquel que durante su infancia, adolescencia y juventud no tenía para llevar un bocado a su boca, y ahora tiene la mesa llena de alimentos y tiene su alacena llena y repleta de todo el producto que se va a presentar en la mesa. Ese hombre es agradecido por el trabajo y por la fuente de ingreso. Alguien quien ha perdido algo y que Dios le ha ayudado para recuperarlo, o Dios le ha dado algo nuevo, es agradecido con ese favor que ha recibido del Señor. Aquel que durante 1, 2 o 3 años tocó la puerta de una y otra empresa para recibir un trabajo, y que ahora lo tiene, es agradecido con Dios por ese trabajo que ahora Dios le ha confiado. Hermanos, Jesús vino a sanarnos de nuestra lepra. Tú y yo somos esos samaritanos. Tú eres el samaritano, yo soy el samaritano. La lepra es el pecado. Tú eras, al igual que yo, un samaritano con esta terrible enfermedad de lepra, y Jesús te ha sanado totalmente de la enfermedad del pecado. No teníamos la lepra de forma física, pero sí la lepra es símbolo de pecado, y había pecado en nosotros, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y Jesús vino a romper esa enfermedad de nuestra vida. Él no tenía el deber de hacerlo, pero lo hizo por amor y compasión. Tuvo compasión de ti y de mí. Cuán agradecido debemos ser por la salvación que Jesús nos ha dado. ¿Somos agradecidos realmente? Realmente lo somos, hermanos. Si realmente lo somos, debemos actuar de forma distinta, debemos ser distintos, debemos mostrar los frutos de esa salvación que hemos recibido. Quiera Dios que cada uno de nosotros medite en esta horrible enfermedad que es el pecado, el peor de los virus, la peor de las enfermedades que está llevando y arrastrando a muchas personas al infierno. Este virus es letal porque mata el cuerpo, pero también condena el alma hacia una eternidad sin Dios. Lo poderoso es que Jesús vino a salvarte, y nuestra actitud tiene que ser de agradecimiento cada día. Debe crecer en nosotros el deseo de amarlo y de agradecerle por todo lo que ha hecho en nosotros, por nosotros y en nosotros. Y el Señor le dice a este hombre: levántate, vete,
Tu fe te ha salvado. Aunque la palabra del griego salvado aparece en distintos pasajes de los evangelios como sanidad de cuerpo físico, en este pasaje del verso 19 es una evidencia de una salvación en la vida de este leproso. Estaban ahí 10 enfermos, una misma necesidad, un mismo clamor: ten misericordia. Una misma distancia entre su necesidad y su respuesta. Un mismo milagro. Una misma obediencia porque fueron obedientes. Una misma fe porque tuvieron fe los 10 y caminaron. Un mismo milagro sobrenatural ocurrió en estos 10. Pero solo una actitud fue la diferente: la actitud del agradecimiento. No olvides ser agradecido con Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. Levántate hoy y agradécele. Levántate por el bien de la vida. Levántate, levanta tus manos, extiende tus brazos al cielo, postra tu cara y tu corazón a los pies del Maestro de Maestros y dile a Él: glorificado sea tu nombre, oh Dios, glorificado sea tu nombre con gran voz, que en el cielo se escuche nuestra voz diciendo: glorificado sea tu nombre por todas las cosas que tú nos has dado. No pienses equivocadamente como estos judíos pensaron que ellos tenían el derecho. Y cuando miraban a ese samaritano, ellos imaginaban que era el hombre más miserable, aun cuando los 10 estaban en la misma condición. Por eso, a veces nosotros pensamos que como ya estamos en Cristo, seremos primeros, pero quizás seamos los postreros. Porque hay personas que han pecado, han fallado tanto. Nosotros decimos: yo no vengo del mundo de las drogas, de la prostitución, no he matado a nadie, no he defraudado a nadie, no he hecho nada malo. ¿Qué tan bueno necesito ser para ir al cielo? No necesitamos obras. Cristo ya lo hizo todo. Y tú y yo, que hemos sido perdonados por nuestros pecados, tenemos que reconocer siempre, con un corazón agradecido a Dios, que no podríamos salir de esa condición y no hubiésemos podido salir nunca si no hubiera sido por Él. Por eso a ti te hablo, querido amigo, el día de hoy. A ti que no tienes una experiencia con Jesús. Aunque tú no te des cuenta, y aunque yo nunca me di cuenta, pero nosotros olíamos a muerte. Poco a poco nuestra carne se comenzó a podrir. Espiritualmente, esa misma figura está ocurriendo en muchas vidas. Hoy un virus letal tiene al mundo de cabeza, pero hay un mundo que ha tenido que ser expuesto a un virus más terrible como lo es el pecado. Un virus que también provocaba distancia. La lepra provocaba distancia entre uno y otro. Y el COVID provoca distancia también entre la sociedad. Un virus que no tenía cura como lo era la lepra en los días de Jesús. Es el mismo virus que hoy mucha gente tiene temor y corre porque no hay cura científicamente para ese virus. Un mismo virus como lo es el virus del pecado, el virus de la lepra, que dañaba los órganos internos y principalmente los pulmones. También hoy estamos enfrentando un virus como ese. Y hoy te quiero decir que Dios tiene poder para sanar toda enfermedad física, pero también tiene poder
para limpiarte, porque por su sangre derramada fuimos nosotros redimidos. Esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es la respuesta a nuestra necesidad. Y por sus llagas fuimos nosotros sanos. Hoy te invito a que rindas tu corazón a Dios. Postra tu vida, tu rostro ante los pies del Maestro. Agradécele. No te sientas como el hombre que merece todas las cosas buenas. Siéntete como el más desdichado, pero al mismo tiempo reconoce y siéntete como el más dichoso, porque la misericordia de Dios se ha manifestado en tu vida. Y misericordia es amor. Él te ama. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.